Muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias al Señor por esta oportunidad que una vez más tenemos para compartir acerca de las Sagradas Escrituras y uno de los temas más escabrosos, uno de los temas quizás más delicados que existen en la Biblia es el diezmo. Y en la ocasión anterior estuvimos haciendo énfasis sobre la orientación social que tiene el diezmo para ayudar a la viuda, para ayudar a los pobres, para ayudar al huérfano, al extranjero y, por supuesto, pues también a los huérfanos, como dijimos anteriormente. El diezmo estaba orientado para sostener la obra de Dios que consistía en darle de comer a los levitas, a los sacerdotes, a los porteros, a los cantores del templo. Así que tenía esa doble dimensión. Dios quería enseñarle a las personas a que pudieran dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, pero al mismo tiempo que esa dádiva que se está extendiendo sea para también, no solamente ayudar al sector religioso, sino para también la obra social. En el Nuevo Testamento existen muchas enseñanzas que vamos a continuar profundizando sobre el tema del diezmo. Y existen aquí varias preguntas. ¿Fue el diezmo realmente abolido o no fue abolido? ¿Era el diezmo solamente para el Antiguo Testamento o también se toman algunas enseñanzas del Nuevo? ¿Cómo hizo la iglesia primitiva para el sostenimiento del ministerio y dar la ayuda a los más necesitados? Veamos lo que nos dicen los evangelios con respecto a lo que Jesús nos enseña aquí en la palabra del Señor. Y en el evangelio según San Mateo se nos dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Mateo 23:23 en la Nueva Versión Internacional. Pero vamos a analizar este punto primero. Mateo es un judío y está escribiendo una situación que sucedió entre un grupo de religiosos judíos. Judíos quienes eran apegados a la tradición del diezmo porque era parte también de la ley. Pero ¿qué fue lo que pasaba con estas personas que diezmaban hasta el grano más pequeño de las cosechas? Ellos lo hacían siguiendo simplemente la tradición como si esto fuera únicamente un rito. En el tema anterior explicamos que era el 10% de las cosechas y el 10% del ganado que se llevaba al alfolí, y explicamos que el alfolí era el granero donde se guardaba todos los alimentos, y por eso el Señor decía: y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, y Él enviaría aquella lluvia preciosa que haría que las cosechas dieran todavía más fruto y que el alimento siempre estuviera en la casa de Yahvé. ¿Para qué? Para darle de comer a los huérfanos, a las viudas, al extranjero, a los levitas, a los cantores y a todos los que trabajaban también en la obra del Señor. El problema de los religiosos fariseos y los maestros de la ley es que ellos se habían apegado a ese literalismo, olvidándose de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Veamos bien entonces qué querría decir Jesús con esto. Estos religiosos habían caído en la hipocresía y en el apego de las tradiciones religiosas solamente. Ellos se habían olvidado prácticamente de lo que era la justicia. Vamos a ver en cuanto el sadak. ¿Qué es el sadak en hebreo? Significa ser recto, tener la razón, es un término que se usa así también, como también el ser justificado o ser justo. Eso significa ese término hebreo. El significado básico de sadak es ser recto o justo. Es un término jurídico que involucra todo el proceso de justicia. Dios es justo en todas las relaciones y comparado con Él, ningún ser humano es justo. La Septuaginta o la versión de los 70 traduce el verbo al griego de dikaio, que significa hacer justicia justamente o vindicar.
La traducción más frecuente en las versiones del castellano es justificar. Otras versiones la traducen como razón, absolver, declarar justo, declarar inocente. Así es que ellos habían olvidado esa parte, la justicia, ser justos con aquellos que también más necesitan. Y lo otro es el término misericordia, el Hesed, que encontramos nosotros ahí en el Antiguo Testamento en hebreo. Significa una bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad y devoción también. Este vocablo se usa muchísimas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en los salmos que usted puede encontrar ahí. Y es un término teológico y ético del Antiguo Testamento. El tener misericordia significa saber compadecerse o compadecerse del mal ajeno. En el Antiguo Testamento se usan muchas palabras hebreas que encierran la idea de misericordia, ser misericordioso, ser benigno, ser benevolente. Así es que eso es el Hesed que se ve ahí en el Antiguo Testamento. Dada la multiplicidad de los sentidos que encontramos nosotros aquí en la Biblia, se discute mucho a cuál de ellos se le hace más énfasis a la hora de las traducciones. Pero sea como sea, mi amado hermano, mi amada hermana, sea como sea, el asunto que aquí se está tratando es que debemos de ser como Dios, Dios que es grande en misericordia, como dice el Salmo 18:15. Estamos llamados a ser no solamente justos, a aplicar la justicia, sino también a ser benevolentes, a ser misericordiosos, a ser compasivos. Y a eso es lo que Jesús se estaba refiriendo. Aquellos se habían dado cuenta de que aquellos estaban solamente siguiendo la literalidad de las tradiciones. Jesús les dice, ustedes se han olvidado de la justicia. Ustedes se han olvidado de ser misericordiosos, de ser benevolentes, de ser compasivos. Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí en la Escritura. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Por eso se le llama al Señor Padre de misericordia y Dios de toda consolación, así como nosotros encontramos aquí en la Biblia. Este llamado a la misericordia se nos hace también a nosotros. Usted y yo debemos de aprender a ser siempre misericordiosos y, al igual que Jesús, mostrar misericordia con los más necesitados, con los enfermos y con aquellos que están desprovistos espiritualmente. También nosotros, los seguidores de Cristo, como lo dije anteriormente, estamos llamados a dar o a ser misericordiosos, a dar de misericordia y a ser misericordiosos con aquellos que más nos necesitan. La Biblia nos da algunos ejemplos de individuos que practicaron la misericordia con el prójimo, Mateo 18:27, Lucas 10:33, y esta es una gracia que todos debemos imitar y que encontramos aquí en la palabra de Dios. La misericordia es algo que hay que ejercer con alegría. El perdón es una consecuencia hermosa de la misericordia, tanto de parte de Dios como la misericordia que nosotros debemos de tener en nuestra relación con los demás cristianos y con los cristianos entre sí. En cuanto a la fidelidad, la muná, o como algunos llaman la emuná, que tiene que ver con la fe también, la fidelidad, el significado básico de muná es certeza y fidelidad. El ser humano puede demostrar fidelidad en sus relaciones con su prójimo, y a veces esto es lo que más hace falta. Casi siempre, y aún en los grupos religiosos, encontramos que uno pelea contra el otro, que este dio la media vuelta y el otro comenzó a hablar de él. Es por parte de falta de fidelidad. Y no se puede vivir en una comunidad, especialmente en una comunidad cristiana, donde las personas no son fieles. Convierten la iglesia en un campo político y en una lucha por el poder y a ver quién es el que está al frente de qué. Eso es lo que sucede muchas veces en la iglesia. Entonces, más de alguno se acerca a los líderes, a los pastores, a las personas que están en ciertas posiciones y empiezan a decirle, el hermano fulano es un buen hermano, claro que sí, pero tiene esto. Entonces ya cuando la persona comienza a hacer eso, es una persona que está cayendo en la hipocresía religiosa,
como lo que pasó con los maestros de la ley y los fariseos. Si esta persona no es justa, si esta persona no es misericordiosa y no ha aprendido fidelidad, definitivamente, mi amado, esa persona está sumergida en el fango de la hipocresía. Por eso nos llama la Biblia a que nosotros actuemos con fidelidad y con corazón íntegro y sincero. La fidelidad al Señor supera las tradiciones y los ritos. Así debemos de ser nosotros, encontrados siendo fieles al Señor antes que cualquier otra situación. La posición de Jesús, ¿cuál era en este caso? Que Él reprochaba la actitud de ellos. Fíjense bien que Él nos reprochó la acción de diezmar. Y la Biblia nos enseña que ahí no la está aboliendo Él. Él no dijo, señores, dejen de diezmar porque eso es de la ley, de esto y del otro. No, Él no reprocha el que ellos lo hagan, que traigan el diezmo, sino lo que Él reprocha es la actitud del corazón de ellos. De tal manera que sus palabras debían haber practicado esto, dijo, sin descuidar aquello. O como lo dice la Reina Valera, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús les dice que las obras de misericordia, las obras de justicia, las obras de amor, de fidelidad, son necesarias. Pero eso no debe dejar de lado el hecho de que uno deba diezmar, que uno deba apartar para lo que es obras de compasión y el sostenimiento de la obra de Dios. Y eso lo encontramos nosotros bien claro en la Escritura. Toda tradición que está fuera de la justicia, la misericordia y fidelidad se convierte en hipocresía, mis amados. Había un hombre terrible, terriblísimo, que había sido sumo sacerdote en los tiempos de Jesús, y este era Anás. Y a este personaje yo le pido que le ponga un poquito de atención. Era una persona en aquel tiempo que era muy conocida. Ninguna persona era más afortunada o influyente como el ex sumo sacerdote Anás. Anás era el poder, lo que nosotros llamamos entre bastidores, o el poder detrás del trono. Él había sido sumo sacerdote anteriormente y en su puesto él hizo cosas increíbles, y también su yerno Caifás. Este hecho es suficientemente sugestivo y esclarecedor, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Antiguamente se declaraban los puestos de sumo sacerdote como puestos vitalicios, pero a la llegada de Roma se encargó de ir colocando los sumos sacerdotes, de influir para que se les nombrara. Así es que había en ese tiempo conspiraciones, intrigas, soborno, corrupción y muchas otras cosas más que encontramos en la historia acerca de lo que sucedió en los tiempos de Anás, el sumo sacerdote. Este hombre fue súper colaboracionista y, según la historia nos dice, daba facilidades, ofrecía comodidades, prestigios y muchas cosas, y sobornaba. Estaba también en ciertas situaciones de soborno, estaba metido, y su familia era inmensamente rica. ¿Por qué? Gracias a los sobornos, gracias a las intrigas, y no solamente gracias a eso, sino que su manera de hacer dinero tampoco era menos objetable. En el atrio de los gentiles estaba el puesto de los vendedores de animales. Si usted ve en los evangelios, lo va a encontrar así. Y por eso, con muchísima razón, Jesús agarró y se metió al templo y agarró aquellas mesas y las tiró, y se hizo su látigo y empezó a sacar a aquella gente, porque les dijo: ustedes han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Y ¿quién fue el más afectado con toda esta situación? Lógicamente, Anás. ¿Por qué Anás? Aquí hay una situación, fíjese bien. Anás tenía su grupo de inspectores que tenían que revisar los animales que iban a ser sacrificados ahí en el templo. ¿Y qué era lo que pasaba con esto? Estos animales comprados dentro del templo, los inspectores decían: estos no tienen falla. Así que muchas veces pagaban muchísimo más arriba del costo de un animal comprado fuera del templo. Entonces, si alguien compraba el animal fuera del templo, los inspectores le encontraban las 1001 fallas y decían: este animal no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es el que sirve? El que es comprado dentro del templo. ¿Y a quién beneficiaba estas ventas? Lógicamente a Anás, el desvergonzado y explotador
y por eso se le llamaba a esta venta el bazar de Anás. Había amasado su fortuna de esta manera. Y por eso muchas familias odiaban a Anás por todo lo que había hecho. Y muchos decían, la casa de Anás es una casa de serpientes, de silbidos de serpientes, y sus hijos los tesoreros, los yernos eran guardias de los guardias del templo, y todavía sus criados metidos ahí bajo la cobertura de él, y su yerno el próximo sumo sacerdote. Era un corrupto, en otras palabras, y con razón este fue el primero en tratar de que se arrestara a Jesús, porque el mensaje de Jesús le había puesto en peligro sus ingresos y sus ganancias. Al igual que Anás, hay cientos de miles de religiosos metidos en las iglesias, también demostrando su codicia religiosa, al igual que Anás, siguiendo el ejemplo de Anás, la avaricia de estos líderes religiosos que se benefician estafando a la gente con las artimañas del error y bajo la influencia de Mamón, manipulando de esta manera a las masas. Y es una vergüenza, pero hay que decirlo. Por ejemplo, muchas veces nosotros criticamos a la Iglesia Católica y decíamos, no, porque la gente católica está vendiendo esas estampitas, venden oraciones, la Iglesia Católica vende escapularios, venden velas para ponérselas a los santos, venden santos. Y entonces criticamos muchísimo esta situación. Dentro del pueblo evangélico, hermanos, seamos honestos y seamos sinceros al señalar esta situación. ¿Cuántos negocios fraudulentos se han hecho dentro de las iglesias? ¿Cuántos oportunistas bajo el espíritu de Anás han sacado el dinero a la gente a como ellos han podido, haciendo toda clase de peripecia con tal de sacarles el dinero? ¿Cuántos líderes se han visto comerciando con ese famoso frasquito del aceite de la sangre de Jesús que le llaman? En uno de los canales de televisión americano lo vi, de esos que uno desea hasta romperse las vestiduras de ver cómo el pueblo es engañado. Una televangelista vendiendo esas cubrecamas con versículos bíblicos. Uno se queda sorprendido de ver cómo hasta los medios de televisión se prestan para este tipo de comerciales, donde se hace ver en la misma televisión: pase bajo el manto sagrado que viene desde allá del monte Sinaí, le estamos vendiendo a usted el frasquito del agua del río Jordán para que lo cuelgue ahí en el pecho, que le va a traer bendición. Póngase de este aceitito porque le va a traer bendición en la vida suya. Hermano, déjeme decirle en estas palabras, y con gran vergüenza lo digo, son personas que han perdido ya completamente la vergüenza y llegaron al punto del descaro. Engañadores, lobos con piel de oveja, engañando al público, viendo cómo le sacan el dinero a como puedan. Y esta es una ofrenda especial para tal cosa. Y vamos con la otra ofrenda que es para tal cosa. Y ahora viene el diezmo. Y el que no dé el diezmo se va a quedar sin trabajo. Le va a caer las plagas, el saltón, el revoltón, la langosta. Y por eso el diablo los tiene así. Entonces, toda esta situación, todo este drama que se presenta para sacar el dinero a la gente, no es más que bajo el espíritu de Anás. Si yo tuviera un hijo asistiendo a unas iglesias, yo lo primero que le digo: hijo, sálgase de ese lugar, porque en ese lugar está imperando la mentira, la codicia, la avaricia y quién sabe cuánta situación más. Mis amados hermanos, hay que ser sinceros con el público, con la gente, y hay que alertarlos. Este es el espíritu de Anás, el que está actuando con una capa de piedad. Se muestran como creyentes, pero lo que están buscando es, como dicen por ahí, el dinero, el billete. ¿Qué fue lo que sucedió con Bernabé en la iglesia del primer siglo? Uno de los ejemplos más lindos que nosotros podamos encontrar. ¿Qué fue lo que sucedió con este llamado el hijo de consolación? Encontramos nosotros allí en la escritura que era José, levita de Chipre, y su generosidad, la forma de él dar era notoria en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, según Hechos capítulo 4, verso 36, muy contrario al espíritu que actuó, por así llamarlo, en Ananías y Zafira.
José, o por llamarlo también Bernabé, que significa consolador o el hijo de consolación, dice la Biblia que vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles, según dice ahí en Hechos capítulo 4, verso 36 en adelante en la Nueva Versión Internacional. El Nuevo Testamento dice que este hombre vendió esa propiedad y eso lo puso a los pies de los apóstoles para satisfacer las necesidades de las demás personas. Y eso es algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Bernabé no es el hombre que trata de aprovecharse de los demás, sino que es el hombre que colabora, a diferencia de Anás, de Ananías y Zafira. También mire qué interesante ese nombre, Anás y Ananías, como que estaban muy relacionados. Anás tratando de agarrar dinero para sí y Ananías y Zafira con una forma de engañar dentro de la obra de Dios, a diferencia de Bernabé. En la iglesia no vemos nosotros que se estuviera exigiendo que se diera el diezmo como una presión, sino que ambos eran respuestas, el diezmo y la ofrenda, una respuesta de un corazón agradecido. Bernabé estaba convencido de que no era el asunto de dar el diezmo. Bernabé fue mucho más del 20, del 30%. Bernabé fue mucho más allá. Era un hombre que su corazón lo tenía dispuesto para el Señor. Y eso es lo que vemos nosotros en la Escritura. Usted no debe de ser una persona que va a dar bajo presión, bajo alguien que le esté obligando, bajo alguien que esté ejerciendo algún tipo de manipulación a su inteligencia. Uno da porque es un acto de corazón, uno da porque es un deseo del alma. La gracia de Dios está operando en mí y yo doy por la gracia del Señor como un corazón agradecido. Si usted trae el diezmo a la iglesia, gracias al Señor. Si usted quiere compartir algo en la obra de Dios, gracias a Dios, pero que salga del corazón suyo. En nuestra iglesia enseñamos que nadie debe dar porque este es el rito, esta es la tradición o porque alguien está ofreciendo coerción sobre esta persona, sino que la gente da porque se está viendo lo que se hace con eso que ellos dan y se sienten alegres. Quiere dar como aquella viuda que dio lo que tenía, pues amén. Es el hecho de dar de corazón sincero. Por eso la Escritura dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad, de acuerdo a lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 32 al 35. ¿Qué sucedería en aquel momento en que la Biblia nos recuerda que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían? Además dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Oiga bien eso, no había ningún necesitado en la comunidad. Así es, mis amados hermanos, no se nos habla de un diezmo como una limitante para dar, sino que la iglesia dio mucho más allá de eso, pero que ese dinero no era para un líder, no era para la pastora o el pastor solamente, sino que era un dinero que entraba para ser distribuido dentro de lo que era el presupuesto, y en esto se incluía darle a los más necesitados, o lo que podríamos llamar un fondo de benevolencia, un fondo de misericordia.